Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a seguir viendo materia de la M2, vamos a hablar de variable aleatoria y de la función de probabilidad que generalmente está asociado a esto que es la variable aleatoria. Lo primero que deberíamos definir es qué es esto de variable aleatoria. Las variables, en general, en el contexto de álgebra, son elementos o objetos matemáticos que pueden ir cambiando su valor. Por ejemplo, en álgebra generalmente trabajamos con la variable x en funciones. Nosotros cuando queremos evaluar la función cambiamos la x por un 1, cambiamos la x por un 2, cambiamos la x por un 3 y así sucesivamente. Ya dependiendo de lo que queramos, pueden ser decimales, de hecho, depende del dominio de la función en realidad. Ahora vamos a ver algo muy similar, pero va a ser una variable aleatoria. Vamos a ver cómo se relaciona esto con la materia de probabilidades principalmente que hemos visto. De hecho, el título de la clase es función de probabilidad, así que tenemos que llegar a eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la variable aleatoria. Creo que antes de dar una definición sirve un poco más dar un ejemplo. Ya, la variable aleatoria va a ser algo así como un punto entre medio entre el espacio muestral y los distintos resultados que puedo obtener. Por ejemplo, aquí en la parte de la izquierda de la pantalla tengo todo el espacio muestral de los resultados de lanzar dos dados. Entonces me puede salir un 1 y un 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3. Me pueden salir así hasta los 36 resultados que tengo. Y yo en base a este espacio muestral puedo fijarme en diferentes cosas. Vamos a interpretarlo así. La variable aleatoria se puede fijar en cosas muy distintas dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a crear una variable aleatoria x que va a ser la suma de los dados. La suma de los dados, entonces, ahí tenemos una variable aleatoria. Es como, ¿en qué me voy a fijar yo? Y lo que va a hacer la variable aleatoria es tomar todo el espacio muestral y te va a arrojar todos los posibles resultados. Entonces aquí los posibles resultados de la suma de los dados son 2, 3, 4 y así hasta el 12. Al sumar dos dados no me puede dar 1, por ejemplo. Al sumar dos dados no me puede dar 13, si es que estos dados tienen 6 caras. Entonces tenemos aquí todos los posibles resultados bajo este experimento y bajo lo que yo quiero observar, que es lo que me está definiendo ahí la variable aleatoria. Entonces fíjense cómo tenemos a la izquierda algo así como un dominio y a la derecha tenemos algo como un recorrido. De hecho, cuando nosotros aprendemos funciones, el esquema que queda muy parecido a esto, queda un dominio a la izquierda, una línea que parece que hay una función, algo, alguien que hace algo, y van hacia el otro conjunto, el de la derecha que es el recorrido. En este caso es lo mismo. Las variables aleatorias en su definición más estricta es una función que une el espacio muestral con los resultados de un evento. Ahí está, sé que no se entiende mucho, pero es para dar el espacio de tiempo para que lo procese. Entonces ahora que tenemos una variable aleatoria, podemos ver cuáles son los distintos resultados que puede dar esta suma de dados. Pero no es la única. Esa es como la gracia de la variable aleatoria y la libertad que tenemos que tener para trabajar con ella, porque ahora yo les podría decir, bueno, hagamos otra variable aleatoria. Generalmente se representan con una letra mayúscula. Vamos a representarla con una Y. Y va a ser la cantidad de pares que nos salieron. Cantidad de pares. Y ahora que yo tengo otra variable aleatoria, al conjunto al que puedo llegar es distinto, pues, y tengo que ver cuáles son los posibles resultados de esto. Es decir, cuántos pares me pueden salir al lanzar dos dados. Puedo tener un caso como el de acá, en el que no me salió ningún número par, entonces un resultado es que tenga 0 pares. Otro resultado es que tenga un número par. Entonces aquí tengo un 1. Otro resultado es que finalmente todos los valores que me dieron son pares, por ejemplo el 2,2 y 2. Y esos son los posibles resultados, ya no puedo seguir, porque no puedo tener 3 pares si estoy tirando solo 2 dados, como apareció un dado de dónde, bueno, no puede ser. Entonces, dependiendo de qué es lo que esté haciendo yo, este conjunto al que yo llego puede cambiar. Podrían intentar ahora quizás como un ejercicio que en realidad no sé qué tanto lo recomiendo. Si ya entendieron esto, estamos al otro lado, pero supongamos que ahora ponemos z igual como la resta positiva.
es decir que no me pueden dar números negativos de los dos dados. Y eso me va a llevar nuevamente a otro conjunto de resultados. Ya va a estar por ahí el 0, no va a estar el 6, por ejemplo. Entonces ahí tengo que ir analizando. Y la variable aleatoria finalmente lo que está haciendo es hacer esta conexión entre conjuntos. Entonces va a tomar elementos de cada uno del espacio muestral, o va a tomar cada uno de los elementos del espacio muestral y los va a ir asociando con un conjunto de estos posibles resultados. ¿Qué es lo que hace una función? Por ejemplo, vamos a borrar acá para que queden colores. El 1,1, cuando pasa por la variable aleatoria, tiene que asociarse con alguien del recorrido. Y yo veo, entonces, a ver, ya, si tengo el 1 y el 1, ¿cuánto me sumaron sus datos? ¿Cuánto me sumaron sus caras? Porque eso es lo que me pide la variable. Suman 2. Entonces, el 1,1 va acá. Luego, tomo, no sé, el 1,4. Ya, el 1,4 lo paso para ver cuánto me da su suma. Y su suma me da 5. Entonces, ese par se junta con el 5. Y no necesariamente van a ser únicos. Por ejemplo, si yo quisiera el 2,3 y lo conecto con la variable aleatoria, me voy a dar cuenta que 2,3, si sumo sus caras, de nuevo me da 5. Entonces también voy al 5. Finalmente, o en resumen, lo que está haciendo la variable aleatoria, y consolido la idea con esto, es juntar cada elemento del espacio muestral con un número. Ya esto que al principio eran pares de datos, lo estoy llevando a solo un número. Podría hacerlo aún más explícito, por ejemplo, que sea lanzar una moneda, el experimento. Y solamente una. Y el espacio muestral de esto es cara, sello. No tiene números de entremedio. Pero yo ahora defino una variable aleatoria. Le vamos a poner una X mayúscula, que es lo más común, y le ponemos cantidad de caras. Entonces, ¿cuántos posibles resultados o a qué resultados puede llegar esto? Bueno, si yo lanzo una moneda, la cantidad de caras que me pueden salir son 0 y 1, porque estoy tirando una vez la moneda. Entonces ahora paso las variables, o sea, paso los elementos acá. El sello pasa por la variable aleatoria. Si a mí me salió sello, entonces ¿con qué lo voy a conectar? Con el 0, porque eso quiere decir que no me salió ninguna cara. Si agarro la cara, la paso por la variable aleatoria, ¿a dónde la voy a conectar? Con el 1, porque me salió cara, entonces me salió una cara. Y con eso tengo desde algo que son de hecho palabras a números. Y con eso tenemos la variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria del espacio muestral a cada uno de estos. Entonces, hasta ahora tendríamos algo así como espacio muestral. La vamos a llevar a un conjunto de resultados mediante la variable aleatoria. Pero ahora quizás me gustaría saber cuál es la probabilidad de estos resultados. Si finalmente todo esto tiene que ver con probabilidades. Entonces, aquí es donde se va a meter la función de probabilidad. La función de probabilidad lo que va a hacer es tomar cada uno de estos resultados y ver cuál es su probabilidad. Entonces vamos a volver acá al ejemplo que teníamos aquí arribita. De hecho me voy a llevar estas tablas, las voy a copiar y las voy a pegar junto con esto. Sí, creo que ahí lo agarré todo. Ya, vamos a copiar, vamos para abajo, lo pegamos. Aquí claramente lo voy a tener que achicar. Entonces vamos a tener eso acá. Después lo puedo mover. Vamos a mover esto para que quede abajo todos los resultados. Ya. Y ahí tenemos. Entonces el espacio muestral, yo todo eso lo achiqué a un conjunto de posibles resultados. Ahora supongamos que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al sumar los dados me dé 12, pues, porque hasta aquí yo no he dicho nada de probabilidad. Estoy diciendo, mira, al sumar los dados te puede dar, por ejemplo, el 7, sí, y al 6,5 no, porque no está en la lista. Pero no te he dicho cuál es la probabilidad de que me dé 7. Entonces la función de probabilidad, supongamos que lo estamos haciendo con el 7, te va a decir, a ver, vamos a ver cuál es la probabilidad de que la suma, acuérdense que la X en este caso era suma de dados, que la suma te dé 7. Y listo. Entonces
Entonces ahora vamos a ver cuál es la probabilidad. Mejor le pongo ahí, probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable toma el valor de 7? Es decir, que esta suma me dé 7 y la calculamos. ¿Ya? Y en ese caso nos va a dar 1 partido en 6. De hecho, ese es como un dato de una pregunta muy común en la PAES, que tiene que ver con la suma de los dados. Pero ¿y si la variable es otra? Por ejemplo, la que habíamos dicho de que cuántos pares nos salían. Entonces, en ese caso, los posibles resultados eran 0, 1 y 2. Entonces, vamos a conectar espacio muestral con todos sus posibles resultados. Ahora la Y, acuérdense, eran cuántos números pares o impares. No, era cuántos números pares teníamos. A ver, cuántos pares nos habían salido al lanzar los dos dados. Entonces ahora queremos ver la probabilidad de que nos salgan dos pares. Vamos, y sería cuál es la probabilidad de que ahora esta nueva variable, que es una Y, porque la Y es la que cuenta la cantidad de pares que me salieron, sea 2. Y eso hay que calcularlo de nuevo. Para eso ya hay que devolverse a la materia M1, ver todos los casos posibles y ver cómo me da cada uno de estos valores para la variable aleatoria. ¿Qué sería importante saber? Que la función tiene algunas propiedades. De hecho, voy a anotar quizás la más común que pregunten. Si yo agarro la función de probabilidad y empiezo a sumar todos los posibles valores que tiene esta variable aleatoria. O sea, voy a sumar la probabilidad del 2, del 3, de que me dé 4, de que me dé 5, de que me dé 6. Entonces ahí estaría sumando la probabilidad de que la variable, que la suma sea 2, la probabilidad de que la suma sea 3, la probabilidad de que la suma sea 4, y así con todo. Si yo sumo todas estas probabilidades, me tiene que dar sí o sí 1. Si no me da 1, significa que hice algo mal. Entonces, ahí retomo. Si la suma no nos da 1, significa que algo hicimos mal, alguna probabilidad está mal calculada. Finalmente, vamos a definir la función de probabilidad, entonces. Como esta función que ahora va a tomar los resultados de la variable. Y ahora a estos resultados que eran solo números les va a asociar una probabilidad. Ya. Y en una siguiente ocasión vamos a hablar un poquito más en profundidad de las propiedades o cómo se trabaja con ellas, pero con esto ya abarcamos un concepto importante que era el de variable aleatoria, que a veces cuesta entenderlo, o bueno, no sé, yo quizás soy medio hueón y me costó entenderlo a mí, pero es el paso de entrada para entender funciones de probabilidad. De aquí ya nos queda ver, de hecho, quizás un poquito de representaciones, y a partir de esta función después uno entiende distribución binomial o normal o algunas otras distribuciones. Este es como uno de los ladrillos fundacionales de algo que va hacia mucho más adelante y que va a servir más que nada para la U. Para la PAES en verdad ya quizás nos alejamos un poquito. Entonces eso, espero que haya quedado claro, que esto les haya sido de ayuda. Nos estamos viendo en otro video, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, cuídense mucho.